Dios les bendiga mucho a todos. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 29, versos 10 y 13 para leerla juntos y empezar el tema de hoy, que es sobre la parábola de los talentos y las minas. Y de manera introductoria queremos recordar las verdades de cómo Dios habla a los seres humanos. Isaías 29, versos 10 al 13 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Terrible época la que Dios nos narra ahí en la cual Isaías estaba predicando, un pueblo que estaba en ceguera total. Un pueblo que, aunque le pusieras la ley enfrente y le pusieras la enseñanza, la verdad, terminaba ciego, como viendo un libro sellado. Y nos dice la razón por la cual estaba en esta circunstancia, y es porque ellos se acercaban a Dios de una manera ritual, de una manera externa solamente, pero no con un corazón inclinado de verdad, de todo corazón, para entender, para voltear su vida y su corazón hacia las verdades de Dios. Y entonces tenían un juicio en el cual ellos tenían como un adormecimiento espiritual y estaba sellada la verdad y no podían entender y no podían ver. Y esto pasa muchas veces cuando estudiamos verdades como las que hemos estado estudiando en las semanas anteriores, las parábolas de Jesús, donde Jesús dio grandes verdades, donde Jesús dio enseñanzas muy profundas, y a algunas personas les pasó en blanco simplemente, como si fuera un cantor de amores, como si fuera una enseñanza ahí que no alcancé a entender, que no me esforcé. Pero si nosotros no tenemos una actitud superficial, si nosotros rogamos a Dios, si nosotros rompemos ese sello por la gracia de Dios, si nosotros nos esforzamos verdaderamente con hambre en el corazón a querer aprender esas verdades, no nos va a pasar así. Pero si estamos aletargados, si estamos durmiendo espiritualmente, si estamos como lentos, como si fuera poco importante las verdades de Dios, pues nos va a pasar exactamente, porque Dios no hace excepción de personas, como le pasó a los que buscaban a Dios, entre comillas, en la época de Isaías. Así que oremos a Dios para que Él nos ayude, para que Él nos abra los ojos y para que Él nos permita entender sus verdades. Padre bueno, te pedimos que no existas libro sellado para nadie el día de hoy, Señor. Que verdaderamente tú vengas y rompas cualquier sello, Señor, cualquier adormecimiento, cualquier dificultad, Señor. Que pueda entenderse tu palabra, Señor. Que no sea como algo que le dan un libro y dice no sé leer, o al que sepa leer dice no entiendo, está sellado. Porque cuántas veces, Señor, teniendo todas las herramientas para poder leer y entender tus verdades, no se entienden en el corazón, Señor. Te pedimos que envíes tu Espíritu, Señor, que nos ayudes a todos nosotros, Señor, y que podamos entender a profundidad tu palabra esta mañana, Señor, porque es tuya, Señor, porque vienen grandes verdades en ella y porque necesitamos, no del hombre, sino de ti, aprender verdad hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Vamos entonces a estudiar las parábolas de los talentos y de las minas. Primero empezamos con la parábola de los talentos en Mateo 25, versos
14 al 15, la vamos a ir leyendo. Dice la Biblia, Jesús hablando: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Es una parábola que Jesús está dando. Esto es una enseñanza que tiene una verdad espiritual profunda, un ejemplo que refleja una verdad espiritual profunda. Y nos está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar en el cual hay un rey de reyes y un señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es el rey, que Él es sublime, que Él se fue, que Él va a regresar, pero que Él no deja a sus siervos así como esperando nada más que venga Él de regreso, en una actitud pasiva, oyendo solamente como en una religiosidad humana, sino que Él deja a sus siervos con una actividad. Por eso son siervos, son personas que le sirven a Él y que deben de tener una actividad. Pero no solamente les da esa actividad, sino que antes de darles un encargo, les da la capacidad de realizarlo. Y esa capacidad se mide con unos talentos que Él le dio a sus siervos. No hay siervo al cual Él no le hubiera dado una capacidad. A todos absolutamente nos dio una capacidad Dios. Y entrando en la parábola, un talento es una medida de peso. En el Nuevo Testamento había una variación, a veces era de 26 kilos o de 36 kilogramos, depende la época exacta, pero es una cantidad fuerte de peso que, hablando de un rey, se suele interpretar en la parábola como un talento de oro, que podrían ser de plata y de oro, pero siendo de un rey, interpretamos nosotros que era una cantidad fuerte de oro. Y cuando tú pasas esa cantidad de oro a pesos, depende de la estimación, pero más o menos serían unos 8 millones de pesos por cada talento, que es una cantidad fuerte de dinero y da mucho dinero a sus siervos. Recuerda una parábola. Y distribuye los talentos según la capacidad de sus siervos. 3 distribuciones. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. 3 niveles de distribución. Y bueno, vamos a ver después de que Él distribuye esos talentos, los resultados. Hubo resultados positivos y hubo resultados negativos de esta distribución que hizo el rey. Primero vamos a ver los resultados positivos. Mateo 25, versos 16 y 17, seguimos leyendo la parábola, dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Tantas riquezas que Dios nos da no deben de producir nada sino más bendición. Es imposible que con tanta riqueza que Dios deja no exista más bendición. Cuando una persona entrega sus bienes, como es el rey, a sus siervos, pues es para que produzcan con esos bienes. Un empresario, cuando invierte en algún lugar, pues y pone trabajadores, es porque desea que esos trabajadores le ayuden a crecer esa empresa y que juntos hagan que pueda ser productivo todo aquello y pueda haber un retorno de la inversión y pueda haber una cantidad mayor a aquello que invirtió al principio. Así es este rey, da riquezas y Él espera que esas riquezas produzcan también. Dios nos dio muchas riquezas y Dios nos dice que esas riquezas son poderosas. Por ejemplo, le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, que es aquello que tiene un efecto para que se evite la putrefacción, para que no venga a degradarse todo en esta tierra. Vosotros sois la luz del mundo, pueden ir y alumbrar, y nadie pone una luz y la esconde debajo de un almud, sino la pone en una lámpara para que alumbre a todos los que están en casa primero, y luego cada casa alumbra a toda la ciudad. Dios nos ha dado inmensas riquezas, muchas riquezas. Y esas riquezas son para que nosotros simple y sencillamente demos fruto. En los grupos místicos se interpretan las riquezas de Dios como para que tengas calambres, para que tú sientas algo especial. Y entonces yo estaba orando y fui, lloré y sentí algo, no sé. Y empieza la gente a interpretar que las riquezas son para eso.
Pero Dios no nos viene a dar riquezas para eso. Dios nos da riquezas para que vayamos y para que demos fruto. Y sí es cierto que podemos llegar a tener emociones, que pueden haber bendiciones, que cuando le cantas, que cuando oras de una manera sincera y volteas tu corazón a Dios, Él puede venir, puede consolar, puede bendecir. Pero lo último que pide de nosotros es fruto, que se lo demos también a Él, que nos entreguemos a Él, que seamos de Él y que le sirvamos a Él como siervos. Debe de haber resultados positivos. Y bueno, seguimos leyendo la parábola, Mateo 25, verso 18, dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Acuérdate que ya leímos que había uno que recibió 5, trajo 10, otro que recibió 2, trajo 4, y luego había uno que había recibido 1 talento, que 1 talento no es poca cosa. 1 talento es una cantidad enorme de dinero, que a lo mejor en toda la vida tú y yo no lo vamos a juntar, pero es mucho. Y estamos hablando en la figura que Dios le había dado también a esa persona muchas bendiciones. Pero ¿qué hizo esa persona? Lo recibió y fue y cavó en la tierra. Para cavar en la tierra es para esconder algo. Y fue, tomó una pala, trabajó, pero no para producir, sino trabajó para esconder. Y hay un trabajo que también se hace para esconder. Y fue, buscó algún buen lugar donde no lo vieran. No dice que algún otro hubiera llegado y hubiera cavado de nuevo y hubiera tomado el talento, sino que fue listo en escoger un buen lugar donde no lo vieran, hizo el hueco, guardó ahí el dinero, enterró el talento y se fue. ¿Cuántas personas esconden la bendición de Dios? ¿Y cuántas personas no esconden la inmoralidad? Fíjate ahora en la época del internet cómo a la gente el día de hoy le encanta andar publicando la inmoralidad. Y ya no es como cuando pasaba hace años que le pagaban grandes cantidades de dinero a las personas para que te desnudaras en Playboy o en alguna revista de ese tipo, sino que ahora la gente simplemente sube sus fotos inmorales, ella misma, las mismas artistas, a veces sus videos inmorales, sensuales, y hay como una competencia para ver quién es más sensual, quién es más inmoral, y la gente publica su forma de vida, publican en las redes sociales, a veces las borracheras, a veces las orgías, a veces las desviaciones, etcétera. Pueden ir en una combi, a lo mejor ir sacando una revista inmoral de chismes, de pornografía y demás, y la gente está publicando cómo es ella, hablando vulgaridades, diciendo lo que fuera, y lo dice abiertamente, defiende su estilo de vida delante de todos. Pero ¿qué tal cuando alguien es un cristiano hipócrita? Que está muy lejos de ser como esas personas que abiertamente muestran quién son. Si va con la Biblia en la combi, o si va con la Biblia en el metro, como que la guarda así, le pone el suéter encima, como para que no se vea, como que, o si da gracias a Dios en la comida y inclina la cabeza y le da gracias a Dios y le preguntan, oye, ¿tú por qué inclinaste la cabeza? No, por nada. El que es cristiano está buscando cualquier verdadera oportunidad para dar testimonio de Dios. Pero el que escondió el talento y se engaña y cree que verdaderamente va a poder negociar de alguna forma con Dios, lo tiene escondido y entonces no publica las verdades de Dios y están ahí escondiendo la Biblia en un librero, a lo mejor nada más la desempolvan, la sacan el domingo, vienen a las reuniones, o de repente desempolvan la capacidad de orar, etcétera. Y se avergüenzan, en pocas palabras, de Dios. No hablan su verdad, no van y publican el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser pisada y hollada por los hombres. Y algún día, los hombres perdidos, los hombres endurecidos, los hombres que no se convirtieron a la verdad de Dios, van a voltear y le van a decir a esas personas, ¿por qué no me hablaste la verdad? ¿Y por qué no me dijiste aquella verdad que tú conocías y que era poderosa? Mateo 25, versos 19 al 20, seguimos leyendo la parábola, dice, después de mucho tiempo, así es la historia, mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Él fue
y él ganó otros 5 talentos de los 5 talentos que él había recibido también. Después de mucho tiempo, la vida es larga y a veces pareciera que Dios nunca nos va a juzgar, pero Dios nos va a juzgar y Dios nos llama a todos a cuentas. No importa si eres cristiano o no eres cristiano, algún día vas a dar cuentas, ya sea en el juicio final o en el tribunal de Cristo, pero todos vamos a dar cuentas a Dios. Y el pecador engañado a veces se evade con las ideas de creer que no va a pasar nunca. Y la Biblia dice después de mucho tiempo. A veces la vida es larga y también la gente cuando se engaña nada más recuerda los pecados de la mañana o nada más recuerda las desviaciones de ayer, de antier, pero no recuerda toda su vida. Y Dios quiere que nosotros recordemos toda nuestra vida porque Él nos va a llamar a cuentas por toda nuestra vida. No importa qué tan larga haya sido tu vida. No importa si tú ya olvidaste muchas cosas. No importa si tú ya olvidaste tus engaños, tus mentiras, tus adulterios, tus fornicaciones cuando eras un adolescente o lo que fuera. Dios no ha olvidado absolutamente nada. Dios nos va a llamar a cuentas por todo. Y entonces esa persona que había tenido 5 talentos fue durante su vida, produjo, sirvió a su generación, se dio por los demás y vino y le dijo otros 5 talentos. Y fíjate cómo en la parábola, el primero que es llamado es el que tenía más fruto. Dios, me diste 5 talentos y yo te traje otros 5 talentos. Y en ese momento, cuando Dios nos llame a cuentas, va a haber un gran contraste entre aquellos que quisieron amar, aquellos que recibieron el Evangelio, aquellos que lo quisieron atesorar, aquellos que no lo fueron y lo escondieron y lo guardaron, sino que dijeron, esto es muy valioso. Este Evangelio que yo recibí es valiosísimo y por lo tanto voy a ir y voy a publicar con este Evangelio, con estas verdades que Dios me dio, con esa capacidad de amar, con ese talento, por la capacidad que tengas para hablar o para amar o para servir o por el dinero para dar o por las fuerzas si eres joven o por lo que sea. Pero Dios nos dio talentos, muchos talentos a todos nosotros y nosotros debemos de regresar también y servir y darnos por los demás también. Imagínate la alegría de aquella persona que dice, toma estos 5 talentos y yo te regreso también estos 5 talentos. El saber que voy con Dios y que le voy a dar buenas cuentas. Y que estoy tranquilo esperando a que Él venga y me juzgue, porque sé que Él fue bueno y Él me ayudó y Él me bendijo y Él me dio muchísimas riquezas, que yo no tenía capacidad de acumular esas riquezas, pero que Él vino y me dio y me bendijo y entonces yo le regreso buenas cuentas a Él. Y vamos a ver lo que Dios le contesta a esta persona, versos 21 al 23 de Mateo 25, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso es llegar a tener un reconocimiento no del hombre. ¿Cuántas personas hacen lo que sea para que el hombre los reconozca? Pero la verdad es que poco sirve el reconocimiento del hombre. El que alguien te diga vas bien, o una palmadita, o algo, porque realmente el conocimiento que viene a servir y que viene a edificar el alma es cuando Dios, no el hombre, te reconoce. Cuando Él dice, bien, buen siervo y fiel. Cuando Dios te dice, sobre mucho te pondré. Y aquí vale la pena reflexionar, ¿qué es mucho para Dios? ¿Qué es mucho? Si Él es el que todo lo puede, Él es el que llena todo en todo. Él es el que es más sublime que los cielos. Y si Dios dice, sobre mucho te pondré, ¿qué es mucho? Ya vimos que un talento era mucho, 8 millones de pesos aproximadamente es una gran cantidad de dinero. Es una gran cantidad de riquezas. Y si le había dado 5 talentos, pues tenía muchos millones ahí. Y él produjo más todavía, muchas riquezas. Pero esas riquezas, dice la parábola, son poco.
son poco. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Las bendiciones de Dios aquí en la tierra, que son muchas y son muy grandes, comparado con lo que Dios nos va a dar en la siguiente vida, que es la verdadera vida, es poco. Eso dice la Escritura. ¿Cuánto será mucho para Dios? El que no tiene fin y que es perfecto, ¿cuánto será mucho? Por eso dice, entra en el gozo de tu Señor. Para empezar, lo que hay ahí es una gran cantidad de gozo, una gran cantidad de alegría, de bendición, de dicha y de gracia. Verso 24, seguimos leyendo la parábola, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Fíjate lo que había en el corazón de esa persona. Llega en el momento de ser juzgado, pero llega culpando a Dios. Yo te conocía que tú eres hombre duro. No tenía una confianza en Dios, no se relacionaba por amor a Dios, sino le tenía miedo y lo enfrenta absurdamente. Eres un hombre duro. Ahora te pregunto, ¿Jesús es duro? Si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Él fue como un cordero mudo, que como un cordero enmudeció y no abrió su boca y fue llevado hasta la cruz a poner la vida por nosotros y para llenarnos de riquezas. ¿Pero qué había en esta persona? Incredulidad, dureza, malicia, malas percepciones de Dios. Creía que todo lo tenía que hacer Él. Decía, siembras y ciegas donde tú no trabajaste. Yo tenía que ir a abrir, yo tenía que ir a ganar almas, yo tenía que hacer esto, yo tenía que hacer lo otro. ¿Qué estaba viendo esa persona? Se estaba viendo él, pero no estaba viendo a Dios. Y en medio de los problemas se nota muy claramente cuando una persona se está viendo él y está toda angustiada y está sobrepasada por el problema, o está diciendo, tengo un problema grande, pero tengo un Dios que es más grande. Y Dios viene y lo bendice y le ayuda, porque no hay nada, absolutamente nada, que sea imposible para Dios. Y Dios es el que da las verdaderas riquezas. Y Dios es el Señor de los talentos, el que nos ayuda, el que nos bendice. Pero esa persona, en vez de ir a Dios, si tiene una necesidad, de ir a negociar, a buscar, a tener la gracia, esconde su talento. Lo esconde y entonces llega y le dice, toma ahora lo que es tuyo, y se lo trata de regresar también. Quería, por así decirlo, arreglar las cosas de última hora, y dice la Biblia, no erréis, Dios no puede ser burlado. Nadie jamás, nunca se va a burlar de Dios. Vamos a ver la respuesta de Dios, versos 26 al 27. Dice la Biblia, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjate cómo Dios ve el corazón de las personas. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. La descripción es muy interesante. Dice siervo malo, porque apréndete esta. La incredulidad es maldad. Y cuando una persona no confía en Dios, que nos ha dado absolutamente toda buena muestra para que nosotros podamos creer en Él, es maldad. Es una persona mala. Dios no nos ha dado una razón suficiente para que nosotros podamos desconfiar de Él. Dios, antes que eso, nos ha dado muchas razones suficientes para que nosotros confiemos en Dios. Y si a lo mejor a ti te han quedado mal los hombres, o te han quedado mal los patrones, o te han quedado mal los doctores, o te han quedado mal personas en las cuales tú has puesto tu confianza, sea quien sea, te voy a decir algo, Dios no te ha quedado mal. Podrán quedar mal los líderes religiosos, podrán quedar mal quien sea, pero Dios nunca te queda mal. Y dice la Biblia, el que cree en mí no es avergonzado. Y no es justo extrapolar tu desconfianza hacia las demás personas en Dios. Si tienes razones verdaderas para no confiar en alguien,
porque Él te dio razones, pues bueno, pero Dios no te ha dado razones para que no confíes en Él. Por eso cuando una persona empieza a ver mal a Dios, es porque Él tiene la maldad dentro, la misma persona y no Dios. Y por eso Dios le dice siervo malo y negligente. No es que yo sea malo, es que tú eres malo. Y es que tú proyectas tu maldad en mí como si tú fueras una persona que estuvieras bien, cuando en realidad eres negligente. ¿Por qué negligente? Porque no quisiste servir a los demás. Porque no te quisiste dar por otros. Porque no quisiste bendecir a las demás personas, sino quisiste solamente vivir para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y escondiste el talento y no quisiste usar lo que era mío para producir. Era mucho trabajo ir y cavar y ahondar y poner ese talento ahí escondido para después regresárselo a Dios, como diciendo, toma lo que es tuyo, toma Dios lo que es tuyo. ¿Es eso posible? Era muy difícil el tomar ese talento, el ir al banco, llegar al banco, abrir una cuenta y preguntar qué cuentas tiene y empezar a ver qué cuenta era la más conveniente para esa cantidad de dinero que tú tenías y invertir el dinero de una manera inteligente. Era mucho trabajo eso. ¿No es mucho más seguro ir al banco que ir a un terreno ahí, a ver, no me vayan a ver, ahí a escondidas, lleno de desconfianza? ¿Pero por qué hizo eso esa persona? Porque no tenía la confianza en Dios. Es una parábola, recuerda. ¿Quién es el banco? Dios tiene un banco de bendiciones. Y vas con esa bendición inicial que Dios te da. Y la pones en el banco de bendiciones. Y dices, Dios, gracias por haberme enseñado a orar. Gracias por esa enseñanza de que tú me expresaste, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando me dijiste cómo orar, que tenemos un Padre, y empieza a ponerlo en práctica, una verdad inicial. Y eso lo llevas al banco, al que está lleno de riquezas y te puede dar mucho más, que es Dios. Y pones esa enseñanza y Dios te bendice más, y Dios te lo multiplica, y Dios te da más. Y Dios es el que nos provee de toda bendición y todo don perfecto y toda gracia que nosotros podamos necesitar. Versos 28 al 30, vemos el juicio de Dios. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, le quitan el talento y se queda sin nada. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pónganle las tinieblas afuera. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y querido amigo, en el infierno no va a haber riquezas. El mismo Señor Jesucristo narró una historia de un hombre rico que hacía banquetes con esplendidez y un mendigo que se llamaba Lázaro. Ahora no se recuerda el nombre del rico. Se recuerda el nombre de quien finalmente resultó siendo rico, porque era Lázaro, un mendigo que aquí en la tierra era despreciado, que la gente ni sabía cómo era él, que a lo mejor nada más estaba haciendo trabajitos, estaba pidiendo, a lo mejor estaba lleno de llagas, muy necesitado, quizás no podía hacer nada más que pedir. Y así como cuando una gente te pide en la calle, está muy necesitado, muy pocos saben el nombre de esa persona que pide en la calle. Pero Jesús sabía el nombre, decía, se llamaba Lázaro. Y el del rico, que tenía un gran nombre, que era alguien importante en la tierra, que era alguien sublime, que tenía tanto dinero, que todos los días hacía banquete con esplendidez y tenía abundancia, tanta abundancia y avaricia que no era para ir a darle de comer a ese pobre mendigo. Pero cuando llegó la otra vida, el rico estaba en grande necesidad y tenía una grandísima sed y anhelaba que Lázaro, que estaba en abundancia, pusiera aunque sea una gota de agua en él, porque estaba atormentado por una llama. ¿Qué vemos aquí? Que el rico era un gran mendigo, que sus dones y talentos ya no estaban ahí. Ahora tenía todo lo contrario a eso. Si el día de hoy puedes tener luz, entonces ya no va a haber luz. Va a haber confusión, va a haber tinieblas, va a haber dificultad y se van a perder todas las bendiciones que Dios trajo en esta tierra. ¿Por qué? Porque no se quiso amar, porque no se quiso poner a trabajar ese talento para ir a dar a las demás personas. Y con esto concluimos la primera parábola.
y vemos la segunda del día de hoy, que es la parábola de las minas, que es similar, pero tiene ciertas variaciones. Lucas 19, versos 11 y 12. Y es interesante el tema, porque para este tema que estamos hablando, Dios da dos parábolas que reflejan una verdad desde diferentes tipos de ángulos. Y eso quiere decir que Dios nos quiere dejar muy clara esta verdad, tanto que da dos parábolas. No hay dos parábolas del sembrador, no hay dos parábolas en ocasiones para decir la misma verdad de diferentes ángulos, pero aquí Dios, porque quiere que quede bien claro a todo ser humano, pone dos parábolas para explicar con toda claridad esa verdad espiritual que estamos tratando de explicar el día de hoy. La parábola de las minas, Lucas 19, versos 11 y 12, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Aquí estaba Jesús saliendo de Jericó, yendo a Jerusalén, y en Jericó había salvado a una persona muy interesante que se llamaba Zaqueo, que había tenido una conversión tan hermosa que él dio la mitad de sus bienes a los pobres, y que si a alguien había defraudado se lo regresaba por 4, y había una abundancia a los pobres porque un rico había abierto sus tesoros y se había puesto a repartir a todo el mundo. Un milagro enorme. Y entonces después de ese milagro que ocurrió con Zaqueo, porque Jesús evangelizó a Zaqueo en su casa, él se dirige a Jerusalén y da una parábola diferente, porque estaba en un contexto diferente a la primera parábola de los talentos. Jesús sabía que iba a morir en la cruz. Jesús sabía que ya se iba a ir. Jesús conocía la verdad y había dado muchas cosas a todos ellos y les quería ahora poner una responsabilidad aún diferente y recordar la enseñanza de la parábola de los talentos con una óptica distinta. Cristo, a través de esta nueva parábola, reta a servir a los demás y a darse por otros con la parábola de las minas. Y vamos a ver la parábola. Verso 13, la primera parte del verso dice: y llamando a 10 siervos suyos. Llamando a 10 siervos suyos. Aquí es muy interesante. ¿Por qué dice a 10 siervos? ¿Por qué dice a 10 siervos? ¿No eran 12 apóstoles? ¿Por qué no eran 12 apóstoles? ¿Por qué no dice 12 siervos suyos? ¿Por qué dice 10 siervos suyos? Y luego en otra ocasión dice que Jesús mandó a 70. Pudo haber dicho 70. O también pudo haber dicho 82, porque eran los 12 más los 70, pues eran 82. O si luego le ponen las mujeres y otras personas, en la iglesia de los Hechos al principio había 120 reunidos. ¿Por qué dice? Si ningún número casa con esos 10. ¿Por qué dice 10? Y es que en la cultura judía 10 era el número básico para formar una sinagoga. Con 10 personas hacías una sinagoga, una pequeña iglesia. Abraham, por ejemplo, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra y las ciudades que Dios terminó destruyendo por fuego, él decía: si yo hallara 10, si hallara 10, al menos una pequeña iglesia, al menos un grupito pequeño que pueda ser salvado ahí, y intercede de esa manera por Dios. Ruth también, vos cuando tomó a Ruth, fue y llamó a 10 varones, y delante de esos 10 varones que representaban una iglesia, dijo: yo voy a tomar a Ruth también. De tal manera que todos los cristianos y todos los que creemos verdaderamente en Dios, estamos llamados a servir, aunque sea en un grupo pequeño, aunque sea en un pueblito lejano, aunque sea en una iglesia chiquita, aunque sea en un grupo de 10 personas o de pocas personas que se empiecen a reunir. No importa si es pequeño, si es grande, no importa si es la célula básica. Ahí Dios a ese grupo pequeñito le da riquezas y le da las minas. Verso 13, la segunda parte del verso, dice, verso 19, capítulo 19, verso 13b, dice: le dio 10 minas. Entonces en total repartió a 10 siervos 10 minas. Aquí es diferente la parábola que la de los talentos, porque a todos les da lo mismo. A cada uno le da 10 minas. Y punto, 10 minas. A otros les dio 5 talentos,
2 talentos, 1 talento. Está hablando de la capacidad. Pero aquí le está dando a todos 10 minas. En total repartió 100 minas, 10 para cada uno de sus 10 siervos. A todos les dio lo mismo. Y es cierto que Dios nos dio muchas cualidades que a veces son diferentes. Algunos son jóvenes, otros son grandes, unos son fuertes, otros son de mayor capacidad económica, otros tienen más salud, otros tienen más experiencia. Y tenemos capacidades y cualidades diferentes. Por eso Dios llama a la iglesia a trabajar en equipo para que nos complementemos unos con otros. Pero también, independientemente de esas capacidades y cualidades que Dios nos ha dado, también nos da muchas cosas que son las mismas. ¿Cómo qué? El evangelio es el mismo para todos. La exposición de la palabra el domingo es la misma para todos. El sacrificio de Jesús para ganar la salvación y la redención del pecado es universal y es para todos, para todo ser humano. Y eso representa los tesoros de gracia que Cristo ganó, que a veces es el mismo tesoro para todos. El mismo tesoro. Todos tenemos las mismas 10 minas. Y después les da la instrucción en la parte C del versículo 13, dice, de Lucas 19, y les dijo, después de que les da a los 10 siervos 10 minas, y les dijo, negociad en tanto que yo vengo. Negociad en tanto que yo vengo. En otras palabras, no pierdan el tiempo. Y recuerda que los discípulos habían estado discutiendo quién iba a ser el mayor. Eso es absurdo. Eso es perder el tiempo. No es de andar pensando yo voy a ser mayor o no, y quién va a ser, o etcétera. Eso es absurdo. Dios nos pide que nosotros vayamos y con eso que tú tienes, lo que tienes tú, no lo que tiene el otro, lo que tienes tú, tus 10 minas, algo que es tuyo, eso que es absolutamente tuyo, no de tu padre, no de tu esposo, no de nadie. A cada siervo Dios le dio. Y la salvación no se hereda familiarmente. Es para ti, es para ella, es para el esposo, es para la esposa, es para el hijo. Cada uno de manera individual. 10 minas, 10 minas, 10 minas, 10 minas. ¿Y qué tiene que hacer cada quien? Negociar. ¿Hasta cuándo debes de negociar? Hasta que Él regrese. Negociad en tanto que yo vengo. ¿Cuándo dejaremos de negociar? Cuando Cristo nos llame. Cuando venga el rapto. Cuando Dios nos lleve con Él. Cuando Él venga. O hasta que muramos. Pero aún antes de que Él venga, que nos haya negociando. Y que si viene en 1 hora nos haya negociando. Y que si viene mañana, hoy te haya negociando. Y que si no viene, pero quizás la vida se te termina el día de mañana o pasado, en 1 semana, hasta ese día voy a estar negociando, voy a estar rogando, voy a estar buscando la bendición, voy a estar buscando que tu reino se establezca en esta tierra. Hasta que tú vengas, Jesús. Ya sea porque yo muera, o ya sea porque yo sea raptado y tú me lleves contigo, o ya sea lo que sea, Señor. Pero que mi vida en esta tierra sea para negociar, para tu reino, para lo que es de tu interés, para lo que es de tu importancia. Para eso quiero mi vida solamente. Verso 14, seguimos leyendo la parábola, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿No es verdad que a Jesús le aborrecían? Sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir un reino, mandó llamar a aquellos siervos a los cuales había dado dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y aquí en este pasaje hay 2 tipos de personas. El primer tipo es los que no quisieron que Cristo fuera el rey sobre ellos. Los que le aborrecían, los que enviaron una embajada para decir, no queremos que reine sobre nosotros. Y por eso cuando tú llegas a predicar el evangelio y la gente no le dice abiertamente a Jesús, no quiero nada contigo, sino le dice al embajador de Jesús que tú vas predicando el evangelio y te dices, no, yo no quiero nada con él. No, yo no quiero saber nada de Cristo. Cristo entiende perfectamente el mensaje y Cristo sabe que esa persona lo está rechazando a él, no está rechazando al embajador, me está rechazando a mí. Y me mandó un mensaje, no quiero saber nada. Y rechaza mi mensaje. Y hay muchas personas que rechazan el mensaje. Hay muchas personas en aquel momento que no quisieron recibir el mensaje. Pero también hay siervos. Los que no quisieron y los que sí quisieron. Los que quisieron servirle también. Y aún en los siervos hay varios tipos de siervos.
los que sirvieron de una manera abnegada, los que se dieron y los que se llamaban siervos, pero no quisieron verdaderamente entregarse de la manera en la que el Señor era digno de recibir un servicio adecuado. Y vamos a ver a los siervos. Lucas 19, versos 16 al 17 dice: vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Una mina es también una unidad de peso y es una moneda. Y no es tan grande como un talento cuando tú lo comparas con la otra parábola. Porque para que tú tuvieras un talento necesitabas 60 minas. Entonces, una mina era 60 veces más pequeña que un talento. Y cuando Dios les da a ellos 10 minas, no les estaba dando ni siquiera un talento, les estaba dando la sexta parte de un talento. Pero aún a ellos, con esas 10 minas, les pide cuentas de eso. Y ellos fueron, y de esas minas que recibieron, le regresan también. Y el primero le dice: tu mina ha ganado 10 minas. Fíjate qué manera de trabajar de esta persona. Yo recibí una mina y ganó 10 minas. Ya no está como en la parábola de los talentos, en donde 5 dieron 10, lo duplicó, o en donde 2 dieron 4, sino ahora 1 dio 10. 10 veces más te voy a entregar a ti. Y eso que es, ahora comparativamente hablando, más pequeño que un talento, Dios de nuevo hace que eso pequeño, una moneda, algo no tan grande, una moneda que tenía valor, obviamente, pero que no era tan excesivamente grande, de una moneda Dios le da una ciudad. Y le dice: tú ganaste 10 talentos, sé sobre 10 ciudades. Imagínate que tú pudieras comprar una ciudad con una moneda. Que tú pudieras ir y comprar Nueva York con una moneda. O toda la Ciudad de México con una moneda. O Guadalajara con una moneda. O París. O una ciudad importante. Una ciudad relevante. Viene Dios y de algo tan chiquito como una moneda te da una ciudad. Y en esta ocasión de nuevo nos refleja cómo Dios va a multiplicar muchísimo la bendición en el cielo. Cómo de algo pequeñito que nosotros hicimos aquí en la tierra, Dios no lo va a olvidar. Dice que si aún tú le dieras un vaso de agua a alguien, no vas a quedar sin recompensa por haberle dado un vaso de agua, por haber sido generoso de agua fresca que alguien quiso darle a alguien que tenía necesidad hasta de un vaso de agua. Dios no olvida absolutamente nada. Dios ve todo lo que ha producido su inversión con cada uno de nosotros. Y la recompensa en el cielo va a ser grandísima. Y a ese siervo le dice: bien, buen siervo. Y le dice: trajiste 10 minas, de una que yo te di 10, sé tú ahora sobre 10 ciudades también. Vamos a ver el segundo siervo, Lucas 19, 18, dice: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y a este también le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. También lo bendice. Pero una observación interesante es que comparativamente a este segundo no le dice como al primero: bien, buen siervo. Hubo una alabanza diferente. Le da un reconocimiento porque lo llama al cielo y le dice: sé tú sobre 5 ciudades, que es muchísimo. Pero al primero le da un amor más profundo y le dice: bien, buen siervo. Y luego le da sus 10 ciudades. Y en ambos hay algo interesante que es tu mina. No es mi mina, es tu mina. No es algo que es mío, como hacen los líderes mundanos, como pasan en las religiones a veces, que los pastores se pelean por la congregación, que están ahí deseando eso como si fuera un hueso político, queriendo agarrarlo, y no es tuya. ¿Qué te pasa? ¿No es tuya? ¿No es tu iglesia? Es la iglesia de Cristo.
Cristo murió por ella. Cristo murió para lavarla, para redimirla. No es de ningún hombre, es solamente de Cristo. Y entonces dice, tu mina, no es mía, no es mi vida, no es mi iglesia. Cualquier cosa que podamos hacer para Dios no es mía, es de Él. Él la merece, de Él es todo y Él merece absolutamente que le demos un buen trato a aquellas cosas que Él nos ha dado también. Recordemos esto hablando del tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros, y le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, a los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, aquellos que creemos en Dios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿En qué cuerpo? En este cuerpo. Que no para siempre vas a estar en este cuerpo, porque el cuerpo se desgasta, porque el cuerpo se degrada, porque el cuerpo se envejece, porque el cuerpo no puede sustentar la vida demasiado tiempo, se va degradando, se va debilitando hasta que muere. Pero es necesario que cada uno comparezca ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y te aclara, sea bueno o sea malo. Todo Dios lo va a recordar. Porque a veces es una mezcla. A veces no todo es malo, no todo es pecado. A veces hubo buenos actos, a veces hubo buenas obras, a veces hubo algo que se hizo bien, a veces hubo algún desliz, a veces hubo algo, no sé. Todo Dios lo va a sacar ahí. Absolutamente. Toda la gente que le gusta mucho guardar las cosas y andar ahí escondiendo y no diciendo, etcétera. Dios no es así. Dios va a sacar absolutamente todo y va a tomar cada alma y va a abrir todo lo que hay dentro de esa alma y lo va a mostrar. Y vamos a estar ahí dando cuentas de todo aquello que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Por lo tanto, en este cuerpo debemos de servir, de amar, de producir y de darnos por los demás. Vamos a ver entonces al tercer siervo. Lucas 19, versos 20 al 21 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Este no fue y la guardó y cavó, sino fue y la guardó en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti. De nuevo la misma actitud, tuve miedo. Por cuanto eres hombre severo, que tomas donde no pusiste y lo ciegas donde no sembraste. Y de nuevo la misma característica de maldad que había en la parábola de los talentos. No había una confianza en Dios, había miedo, había nula fe. No había una relación y las relaciones se deben de basar en la confianza y si no hay confianza es hipocresía esa relación. Entonces Dios ve cómo ese siervo lo acusa y le dice, eres severo, tú pides aquello que no pusiste, tú ciegas donde no sembraste. En otras palabras, lo tengo que hacer yo todo solo. Tengo que ir y trabajar y quedar. ¿Cómo que lo tienes que hacer solo? La verdad es que nosotros no hacemos nada solos. Nosotros hacemos muy poquito comparado a lo que Dios hace. A veces ponemos un poquito, unos panes, poquitos panes, unos peces, lo que tenemos, unas poquitas palabras. ¿Pero qué sirven esas palabras de ahí a lograr la redención de un alma? Es nada. Pero ponemos ese poquito que tenemos. Y Dios viene y bendice y multiplica y hace un milagro en cada persona. Porque el que verdaderamente trae la bendición es Dios. Y punto. Nos llama simplemente a poner aquello que tengamos y que Él lo bendiga. Pero ese hombre, en su incredulidad, creía, no, es que lo tengo que hacer yo todo solo, es que yo tengo que andar solo y poniéndolo, y Dios va a ser severo, y Dios me va a juzgar, y Dios me pide ir y ganar acá, no puedo, lo guardo en un pañuelo. El juicio a él, versos 22 al 23, dice, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Sabías que era severo? ¿Por qué con mi severidad no fuiste y te pusiste a producir? Querido amigo, Dios es tan bueno, pero también Dios es severo. Él no niega que sea severo. Es justo. Es justo.
Y por la propia boca y las propias expresiones que uno diga en el juicio, Dios te va a dar la vuelta. ¿Quién podrá argumentar con Dios y ser tan listo que pueda tener un debate con Dios y ganar? ¿Quién? Nadie. Nadie jamás ha enfrentado a Dios que pueda ganar en un debate, jamás, en ningún tipo. Es el simple intento, es algo absurdo. No va a haber argumento, no va a haber explicación, porque hay gente que es muy hábil para que va con el maestro porque no le puso la calificación que quiere y va y argumenta y le dice, y le dice, y le dice, y le dice, y le dice. Y a veces si una persona es muy aferrada o tiene un carácter fuerte, entonces sigue una técnica de me planto y digo, y digo, y digo, y digo, y no me muevo, y no me muevo, y no me muevo, y digo, y digo, y digo, y digo, y digo. Y a veces es una cuestión de carácter. Entonces como tiene más carácter que el otro, siempre gana. Sí, siempre ganas. Pero no tienes más carácter que Dios. Y no vas a poder tener una respuesta como tú crees que la has obtenido aquí en la tierra. Porque una cosa es debatir con débiles hombres que a veces dicen, ay no, ya es una persona súper necia, ya quítale, dale el punto de lo que ella quiere y ya. Pero no es ni siquiera porque verdaderamente estén convencidos de lo que tú estás diciendo, sino porque dicen, ya es lo que me fastidia que el que tenga la razón y no entiende razones, ya. Pero Dios no es así. Dios no va a quebrantar su ley. Dios va a usar tus propias palabras y con tus propias palabras te va a dar la vuelta. Y vas a quedar traspasado. De tal manera que le hace una pregunta y el otro no puede contestar y se queda sorprendido y ya hay silencio, se calla. Y así va a pasar. Va a dejar convicta a la gente. Va a dejar a la gente traspasada. Porque no quiso ser traspasada en la tierra. Porque no quiso ser sensible y humilde a las palabras de Dios y expresar su alma y abrirla y decir, sí es cierto, Señor, estoy muy mal. Sino que andaba siempre escondiendo, siempre diciendo cosas. Y entonces Dios la va a dejar convicta y traspasada ahí. Verso 24, seguimos leyendo. El fin de esta parábola dice, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pero acuérdate que en ese reino de los cielos, el Rey de Reyes es Cristo y no hay otro más que Él. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos de mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquellos necios que no quisieron voltear a Dios, acuérdate que había dos tipos de personas, unos que no quisieron y otros que quisieron servir bien, y dentro de esos siervos había unos que sirvieron mal. Entonces los que dijeron, no, yo para nada quiero, okay, a esos dice decapitadlos delante de mí, que es una figura, recuerda que es una parábola, perdieron la cabeza. Perdieron la cabeza. No es perder la cabeza que Cristo te invite a un reino sublime y que te llame y que te quiera con Él y que sigas buscando las banalidades de esta vida en vez de tener un corazón de confianza en Él y creer en Él y amarlo a Él y vivir para amar al prójimo también. ¿No es perder la cabeza? Por eso dice decapitadlos, como diciendo, perdieron la cabeza. Buscaron lo trivial, buscaron lo pasajero, buscaron acumular riquezas o comprar casas o comprar carros o comprar cosas o vivir para pasiones. Pero nada de eso puedes retener. Nada de eso puedes retener. Tu vida no la puedes retener. Tu vida se te va yendo, se te va yendo, se te va yendo. Tu cuerpo se va debilitando con tantas maldades. ¿Cómo podemos estar seguros que la próxima semana no pasa una bala perdida y mata a alguno de los que estamos aquí? O una enfermedad, o un problema, o una angustia. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada como para decir, hoy me endurezco, total, vengo la próxima semana y vuelvo a oír algún mensaje de Dios. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Por eso dice decapitadlos delante de mí. Perdieron la cabeza. No quisieron usar su mente para aquello que vale la pena. Y al otro siervo le quitan la mina y al que tenía 10 minas le va mejor todavía. Tenía 10 ciudades, ahora tiene 11.
Y a lo mejor pasó otro que tampoco había usado bien su mina. Después tiene 12. O sea, al que quiso producir para Dios, Dios le va a dar siempre más y lo va a bendecir. Y el simple hecho de poderlo conocer y hablar con Él ya no tiene nombre. Y no hay riqueza que te puedan dar más grande que esa. Verlo cara a cara, estar con Él, amarlo a Él, tenerlo a Él por siempre. No hay riqueza que pueda compararse con esa. Querido amigo, no solamente en la parábola, sino también a todos nosotros, Dios nos ha dado mucho. Mucho. ¿Qué haces tú con lo que Dios te ha dado? Algún día tú le vas a pedir cuentas por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, que son una grandísima bendición de Dios, por tus padres, por tu trabajo. Le vas a pedir cuentas, le vas a dar cuentas a Dios, o Dios te va a pedir cuentas de toda riqueza que te ha dado, por tu fuerza, por tus capacidades, por tus talentos. Si tienes un don para hablar, si tienes un don para la música, si tienes un don para servir, si tienes un don para amar. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás dándote por los demás? ¿Qué haces con eso? ¿Estás produciendo para Dios o estás produciendo para la carne? ¿En qué usas tus talentos? ¿En el reino de Dios? ¿Verdaderamente te estás consumiendo con todo tu ser y amando a Dios con la única forma que Él merece, que es amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas? Si eso estás haciendo y estás poniendo todo aquello que tú tengas para el reino de Dios con todo tu ser, Dios te va a decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero si estás ahí a medias tintas, guardando el talento, y sabes que lo guardas, poniéndolo en un pañuelo, como si no tuvieras capacidad, como si no tuvieras, ves necesidad, pero guardas la cartera, ves que hay oportunidad de servir, pero te quedas callado y no hablas nada. ¿Qué haces tú? Dios te va a llamar a cuentas. Y no es a cuentas por lo que hizo tu vecino, tu esposo, tu hijo, tu hija, es personal. Si te dio más, más te pedirá. ¿Qué te ha dado a ti? ¿Puedes decir como el que dijo: me diste una mina, te doy 10? ¿O lo tienes escondido en un pañuelo, en un terreno? El terreno es el corazón en la Biblia, en la parábola del sembrador. Lo tienes en lo más hondo de tu corazón, escondido, pero no te das. Y solo tienes verdades guardadas en un corazón endurecido, que nunca sacas a la luz para darle a otros. ¿Qué tienes tú, querido amigo? Dios te va a llamar a cuentas. 1 Corintios 4, del 1 al 4, terminamos con este pasaje, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso yo soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Qué interesante pasaje. Dice Pablo que vamos a ser llamados a ser juzgados y que somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tú sabes misterios de Dios, tú sabes verdades de Dios. Si tú oíste el ciclo del Apocalipsis, tantas verdades que Dios nos habló allí. Tantas cuestiones que van a pasar que ahora tú entiendes en tu mente. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Qué hiciste con ellas? ¿Ya fuiste a publicarle a alguien? ¿Ya fuiste a hablarle a alguna persona? ¿Ya fuiste a producir con esas minas que Dios te dio algo? ¿Qué hiciste con ellas? Somos administradores de los misterios de Dios. Ahora se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Que seas fiel. ¿Qué quiere decir fiel?
Que tú seas una persona que utilices bien las cosas, que tengas firmeza, que tengas constancia, que cumplas aquello que Dios te pide, que seas leal, que seas un buen siervo para con Dios. ¿Por qué debemos de ser fieles? Decía Pablo, porque yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Fíjate lo que le decía Pablo a la iglesia. Y claro que la iglesia tiene capacidad de juzgar. Ni siquiera por mí mismo, y era apóstol. Ni siquiera el que yo mismo me juzgue, aunque no tengo mala conciencia en nada. Pero yo no me voy a juzgar. Y es que hay uno solo que te va a juzgar. La gente ciega, la gente incrédula, la gente que no ve a Dios, exalta tanto al hombre, descansa tanto cuando el hombre le dice algo, o se angustia tanto cuando el hombre le dice algo. Y sabes que el hombre puede fallar. A veces te dicen, estás mal, y ya que te pones a revisar dices, pues no es cierto. Porque no es así como que me quería condenar tal persona por esto, por esto, por esto y por esto. Pero cuando una persona depende tanto del hombre, ¡ay, me lo dijo fulano, me lo dijo fulana! ¡Ay, qué será! Pablo decía, ¿qué importa? Me importa muy poco lo que diga la gente. Ni siquiera lo que diga yo. Y era apóstol. En poca cosa tengo lo que yo diga. El que juzga es el Señor. Y Dios nos va a llamar a juicio. Y Él es el verdadero juez. Y no va a haber nadie más. No hay hombre que se pueda poner en su nivel. Nadie jamás. Él tiene toda tu vida. Él es omnisciente, omnipotente. Él todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Y Él sabe cada pensamiento, cada desvío, cada cuestión que tú has hecho. Y cada riqueza que estaba a tu alcance en todo momento. Y te va a decir, pudiste haber ido a pedirme. Yo tenía tantas riquezas para ti. En este problema, en esta angustia, tenía tanto que darte. Pero tú quisiste guardar el talento. Quisiste esconderlo en lo más profundo de tu corazón. Quisiste guardar la mina y no producir para mí. Querido amigo, démonos por Dios y por su reino. Seamos de Él. Y Dios va a traer un avivamiento y una gran bendición. ¿Cuándo va a venir el avivamiento? Cuando te levantes tú a dar. Y nos demos de todo corazón, de la única manera que Dios merece, que es con todo fervor, con toda pasión, con todo lo que tenemos por su reino. Amén. Vamos a orar para despedir la reunión. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Líbranos, Señor, de ser como los siervos malos que esconden el talento o que esconden las minas. Líbranos de esconder la verdad en un pañuelo o en el fondo de nuestro corazón. Líbranos, Dios. Ayúdanos a verdaderamente producir en base a lo que tú mereces, porque tú serás el juez, Señor. Líbranos de andar poniendo a cualquier hombre en un lugar que no tiene, Señor. Tú eres el Señor y punto, Señor. Y tú nos vas a juzgar a todos, Señor. Ayúdanos a vivir de forma tal que verdaderamente te demos buenas cuentas todos nosotros a ti, como tú lo mereces. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, danos esa gracia. Amén. Con eso terminamos. Dios les bendiga mucho a todos. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.